Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el video anterior comenzamos a desarrollar un pequeño ejercicio que involucraba todo lo que hemos visto hasta el momento. A su vez, estábamos aprendiendo nuevas cosas. En este ejercicio estamos implementando programación orientada a objetos utilizando una clase. Hicimos una estructura POJO de la clase con su constructor, sus sets y sus get, el método toString. Además de ello, estamos utilizando Scanner para capturar la información y aprendimos a utilizar una clase especial de Java que se llama ArrayList, que es parte de un conjunto de clases llamadas colecciones. Además de ArrayList hay otras clases similares con propósitos diferentes. En esta ocasión pues vamos a reestructurar un poco nuestro código para tenerlo un poco más limpio, más ordenado, siguiendo buenas prácticas y un poco alineado a la filosofía de la programación orientada a objetos. Así que lo primero que vamos a hacer es tratar de ordenar un poco nuestro código. Solo recordemos bien qué era lo que teníamos. Tenemos una clase principal que es la que tiene el método main. Ahí definimos el scanner para capturar información, el ArrayList para almacenar objetos del tipo alumno. Aquí con esto le indicamos los objetos que va a almacenar. Esta cantidad de alumnos ya no la necesitamos porque esa la utilizábamos para cuando utilizamos arreglos estáticos, así que ya no necesitamos esto. De hecho voy a borrar esto que tenía por acá. Luego declaramos una variable opción para poder capturar la opción del usuario. Con un ciclo do while le mostrábamos un menú, que ese menú se iba a seguir mostrando hasta que el usuario seleccionara la opción 0, que es salir. Capturábamos la entrada, la opción con el escáner utilizando NextIn y evaluábamos la opción. En caso de ser 1, entonces procedíamos a crear una nueva instancia del tipo alumno para poder solicitar todos los datos y poder agregar el objeto con los atributos ya inicializados. Los agregamos al ArrayList con el método add. En la opción 2 y 3 todavía no las hemos hecho, y en el caso de la opción 4, que es mostrar la información, recorremos el ArrayList con un ciclo for y mostramos la información en la consola accediendo a cada uno de los objetos, y aquí automáticamente se llama al método toString de cada uno de los objetos del ArrayList. Luego pues teníamos comentado el código que teníamos anteriormente cuando usamos un arreglo estático, así que ya este código comentado ya no lo necesitamos, vamos a borrar. Ok, vamos a estructurar un poco nuestro código para que sea un poco más legible, más fácil de leer. Lo que podríamos hacer es de alguna manera ir segmentando cada una de las operaciones en métodos, podría ser. Digamos, podría definir un método que se llame agregar nuevo alumno o nuevo alumno, public void nuevo alumno, o agregar alumno, de esta forma. Y lo que podríamos hacer es pasar toda la lógica de la creación de la instancia del alumno a ese método y llamarlo desde aquí. Así que podríamos comenzar con eso. Vamos a copiar o cortar todo desde la línea en la cual creamos la instancia del tipo alumno e inicializamos todos los datos. Desde ahí vamos a cortar eso y lo vamos a pegar acá. Ahí está. Y bueno, vamos teniendo ciertos problemas, y es que en el caso del escáner, si se fijan, no puedo acceder a entrada desde este método, obviamente porque lo definí dentro del método main. Así que ese escáner tendría que pasarlo como atributo de la clase principal para que pueda ser accedido desde cualquier otro método de esa clase. Desde este método agregar alumno, desde el método main. Entonces tendría que ubicarlo en la parte superior. Entonces vamos a solo a poner la declaración. De hecho, la declaración la voy a poner en la parte superior. De hecho, aquí es donde deberían de ir, y procurar de no inicializarlas aquí, sino que podríamos inicializarlas en el main.
En este caso igual podríamos poner modificador de acceso private, tal y como lo hacemos en las clases que hemos hecho, como en la clase alumno. Y así como esto, por ejemplo, aquí puse los atributos privados para encapsular. Aunque aquí da igual porque si lo ponemos, pues si no lo ponemos queda con el default, pero no es como que necesitamos acceder luego a esos atributos fuera de la clase principal. Pero entonces por eso mejor los dejo como privados. No necesito hacer método set ni get para eso. Entonces como ya lo declaré aquí, voy a borrar esta declaración de acá, del main, y que solo lo inicialice con new scanner. Nos está mostrando un error. Y es que no se puede acceder a un atributo, a una clase, o un objeto, perdón. No se puede acceder a una variable o a un objeto desde el main si ese atributo no es estático. De hecho, anteriormente había recalcado esa norma para poder acceder a atributos que se declaran fuera del main y a y a métodos que se declaran fuera del main. Teníamos que agregarle static solo para acceder ahí, pero ya vimos que static va un poquito más allá, que el objetivo de static es para poder acceder a un atributo sin necesidad de tener una instancia, o que si quisiéramos tener un atributo que fuera el mismo para todas las instancias, ya que esa es una de las funcionalidades de static. En este caso, pues nos vemos como obligados, pero no tiene funcionalidad alguna el que nosotros le agreguemos static. De hecho, eso se solucionaría poniendo static aquí, pero no sería como lo más elegante, porque prácticamente es como que tenemos una camisa de fuerza de que nos obliga a poner static, pero no le estamos dando el uso adecuado. Así que antes de continuar reestructurando, vamos a analizar una posible solución para estar evitando poner static a todos los atributos o métodos, porque de igual forma al momento de declarar este método agregar alumno, luego lo íbamos a llamar desde aquí abajo cuando la opción fuera 1, agregar alumno, pero igual me mostraría el error porque me dice que es un miembro que no es estático, agregar alumno no es estático y lo estoy llamando desde el main que es estático. Entonces eso genera demasiado conflicto, así que vamos a ver una alternativa para estructurar nuestra clase principal con el método main y que no tenga que estar declarando todo con el modificador static. Así que voy a crear un nuevo proyecto solo para ejemplificar eso y vamos a aplicar todo eso al proyecto que tenemos aquí. Y vamos a poner aquí estructura main. Entonces vamos a finalizar ese proyecto y que no cree este módulo, don't create. Y aquí voy a crear una clase que se llama principal y que incluya el método main. Mucho ojo con este es un nuevo proyecto que acabo de crear, no tiene nada que ver con el de alumnos que estamos trabajando. De hecho, voy a guardar esto y voy a cerrarlo y voy a dejar abierto el nuevo proyecto que creé solo para que veamos lo que les quiero explicar. Aterricemos de nuevo el por qué queremos hacer esto. Digamos que yo tengo en mi clase principal un método, vamos a ponerle public int suma, le pongo int a, int b, y yo retorno la suma de ellos, return a más b. Simple, ¿verdad? Es un método simple. Y yo quiero llamar a ese método suma desde el main. Vamos a poner aquí una impresión en la consola que diga suma, los puntos, y vamos a concatenar el método suma y lo vamos a enviar 5,4. Debería mostrarme 9, ¿verdad? Pero aquí tengo un error. Me dice que no puedo hacer una referencia a un método que no es estático desde un método que sí es estático, como el main. Entonces ahí tenemos problema porque tendríamos que asignarle static. Y ahí solventaba el problema. Y de hecho en ejercicios anteriores así lo hemos hecho. Pero estamos asignando static solo porque nos obliga. Pero la idea es utilizar static solo cuando lo amerite. Así que lo que se suele hacer es evitar hacer esos llamados desde el main. Y desde el main solamente crear una instancia de la clase principal. Algo así como esto.
principal p igual a new principal. Lo cual pareciera que fuera algo recursivo, pero nada que ver, ¿verdad? Estoy creando una clase principal. Y ustedes dirán, pero entonces significa que estoy creando otra vez el main. Pero no pasa eso, porque como el main es static, y recuerden que cuando utilizo static es el mismo para cualquier instancia. Así que no importa cuántas instancias de la clase principal cree, main solo va a haber uno. ¿Ok? Esa es la idea de static. Ahora, la estructura que podríamos hacer es que podríamos agregar a nuestra clase principal un constructor. Vamos a poner un constructor aquí, public principal. ¿Ok? Y aquí podríamos poner toda la lógica de nuestro programa. Por ejemplo, lo que teníamos anteriormente, system.out.println. Y aquí poner suma y llamamos a el método suma y le enviamos los dos valores que teníamos anteriormente. Es decir, la lógica que tenía anteriormente en el main la pasé al constructor. Entonces, ¿cómo sería la mecánica ahora que definí esta estructura? El punto de partida de cualquier programa en Java es el método main. Entonces, ¿qué pasa cuando ejecuta el método main? Crea una instancia o un objeto que se llama P del tipo principal. Y cuando utilizamos new principal, lo que se está llamando es al constructor. Es el primer método que se ejecuta. Por lo tanto, es esto lo que va a ejecutar. Prácticamente esta sería la lógica de mi programa. Y lo que podríamos hacer es que en el constructor de la clase que tiene el main, podríamos escribir toda la lógica del programa. ¿Y en qué nos beneficia esto? Que ya como estamos accediendo desde el constructor no es static, no tiene ningún otro modificador que no sea el modificador de acceso. Entonces ya no necesito que el método suma sea static. Por lo tanto, puedo quitar ese modificador. Y ya puedo acceder sin ningún problema al método suma desde aquí. Si se fijan, no hay ningún problema. Y el resultado va a ser el mismo. Porque se ejecuta el main crea la instancia de la clase principal, ejecuta el constructor, como es el primer método que se ejecuta, aquí está la lógica de mi programa y llama a la función suma y este es el resultado. Por lo tanto, esta sería como una estructura bastante flexible para evitar estar poniendo static a todo. Y en realidad aquí ni tan siquiera necesito del objeto P. De hecho, no sé si lo notan, pero aparece subrayado ahí que me dice un warning que me dice que el valor de esta variable local no está siendo usado. ¿Por qué? Porque no inmediatamente después de que el instancio no digo P punto y tal cosa, o no hago uso de ese objeto. Entonces lo que se puede hacer es eliminar esta parte de la declaración y solo dejar el llamado al constructor. En este caso se dice que estoy creando una instancia u objeto anónimo. ¿Por qué objeto anónimo? Porque no le estoy dando un nombre al objeto resultante de esta instanciación, no le estoy dando un nombre, sino que queda en memoria, pero mi objetivo es que se ejecute el constructor. Aquí se ejecuta el constructor y ahí está toda la lógica del programa. Así que este patrón es bastante utilizado y probablemente lo vean en muchos otros ejercicios por ahí que encuentren en internet. Así que sí se los recomiendo. Y esto también nos beneficia si nosotros quisiéramos declarar una variable o un objeto o lo que sea que necesitemos acceder desde cualquier otro método. Por ejemplo, el problema que tenemos con el escáner, podríamos declararlo aquí, scanner, entrada, y desde aquí podríamos importar Shift Control O, scanner. Y como la lógica de mi programa estaría aquí, desde aquí lo voy a instanciar. Entrada igual a new scanner system.in. En este caso ya pude acceder a entrada desde el método desde el constructor, pero también podría acceder desde el método suma, porque lo tengo de forma global para todos los métodos.
Si lo hubiera declarado solo en el método main, solo desde ahí hubiera podido acceder a este objeto de acá. Y el otro beneficio es que no tuve que poner static a scanner. Así que ese es otro de los beneficios. ¿Ok? Espero que hayan entendido esa parte. Si no entendieron muy bien, retrocedan el video y vuelvan a entenderlo, a verlo para poder entender a cabalidad. Sí es muy importante que entiendan el objetivo de static. Y si es necesario, vean el video anterior donde explicaba el concepto del modificador static. Listo, ahora que ya entendimos el objetivo de este patrón, de esta estructura de declarar el constructor para que ahí esté toda la lógica de nuestra aplicación, entonces vamos a volver a nuestro ejercicio, aquí, a la clase principal. Vamos a abrir la clase principal, aquí está, y nosotros ya declaramos aquí el escáner que se llama entrada. Y puedo acceder desde el método agregar alumno. Pero ya el acceso desde el main ya no sería necesario. Lo que vamos a hacer es que vamos a declarar el constructor tal y como lo hicimos con el ejemplo que hicimos hace un momento. Vamos a declarar el constructor principal. Y en este constructor vamos a poner toda la lógica del programa. Es decir, todo lo que yo tengo aquí lo voy a mover hacia allá. Así que vamos a cortar todo esto y mi main queda sin nada. Sin nada. Entonces todo queda en el constructor. Ya lo pasé todo al constructor. Aquí está. Y en el main prácticamente lo que voy a hacer es lo mismo que hice con el ejemplo anterior. Vamos a crear una nueva instancia anónima new principal. De esa forma. Entonces, el punto de partida es el main crea una instancia anónima. Al momento de crear esta instancia anónima, llama al constructor de la clase principal. Este es el constructor de la clase principal. Por lo tanto, empieza con la instancia del escáner y empieza con todo lo demás. ¿Ok? Así que ahora nos vamos a acostumbrar a declarar todos los atributos, variables, objetos, todo lo que necesitemos para nuestro programa principal. Lo vamos a declarar aquí en la parte superior, tal y como hacemos en la declaración de atributos de una clase, como lo hicimos en la clase alumno, en la parte superior aquí, para poder acceder desde cualquier método. Así que vamos a declarar, por ejemplo, el ArrayList, lo vamos a declarar aquí en la parte superior. Solo vamos a poner las declaraciones en la parte superior. Ahí también se pueden instanciar, pero para mayor orden sería solo la declaración. La ArrayList, ahí está. Y esta declaración la borro de aquí y solo dejo la instanciación. Ahí está. Igual con esta opción podríamos ponerla aquí en la parte superior. Private int opción. Y puedo acceder a esa opción desde cualquier lado. Y aquí estamos. Ahora ya tengo el método principal. Aquí está. Puedo colapsarlo desde Eclipse solo para dejarlo ahí. Y aquí está el método agregar alumno. El método agregar alumno lo que hace es crear una instancia, solicitar toda la información y eso es todo. Pero no hace nada con este objeto del tipo alumno. Entonces la idea sería agregarlo al ArrayList. Entonces nos falta esta línea allá, ¿verdad? Entonces la vamos a mover. Lo otro que podríamos hacer es que ese método retorne el objeto A, de tal forma que desde allá podríamos hacer el anexado al ArrayList. Pero aquí como alumnos es global y puedo verlo desde toda la clase principal, entonces no hay ningún problema. ¿Ok? Listo, así que queda un poco más ordenado nuestro ejercicio. Repasemos de nuevo. Ok. Bueno, antes de repasar, también saquemos la opción 4 que es de mostrar todos los alumnos registrados. Vamos a cortar esto y vamos a crear un método que se llame mostrar alumnos. Y ese método lo vamos a crear aquí inmediatamente después de el método agregar alumnos. Mostrar alumnos. ¿Y cuál sería la lógica de este método? Prácticamente el ciclo for que teníamos anteriormente.
y desde aquí solo lo llamamos. Queda un poco mejor estructurado. Listo. Ahora sí, recapitulemos. El punto de partida de un programa en Java es el main. Aquí está el main. Crea una nueva instancia de la clase principal. En este caso ejecuta el constructor. El constructor tiene la lógica de todo mi programa. Crea la instancia de entrada, crea la instancia de alumnos que están declarados en la parte superior para poder ser accesible desde cualquier método. Aquí los instancia. Comienza el ciclo do while para poder capturar la opción que el usuario elija, de la 1 al 4 o el 0. Evalúa la opción. En caso de ser 1, entonces llama al método agregar alumno, control clic para ir al método agregar alumno, crea la instancia del alumno, obtiene toda la información con los métodos set y el scanner y agrega esa nueva instancia o ese nuevo objeto al array list de alumnos, por lo tanto habría un elemento. En caso de elegir la opción 2, pues muestra este mensaje. En caso de elegir la opción 3, muestra este mensaje. En caso de elegir la opción de mostrar alumnos, ejecuta este método, control clic, y lo que hace es ejecutar el ciclo for. Así que ya nuestro proyecto está un poco más ordenado, más fácil de leer. Así que al ejecutarlo no notaríamos mucha diferencia en cuanto a la ejecución que teníamos anteriormente. Prácticamente es transparente, pero tenemos un código un poco más limpio, más mantenible. Y es bueno que lo veamos desde ese punto, desde este momento en el que estamos aprendiendo a programar en Java y no hasta después que ya quizá están trabajando con cosas más complejas y que ya vayan con buenas prácticas para programar. Opción 1, para agregar un alumno, cuenta, vamos a poner cualquier número, nombre, Juan, apellido Pérez, edad 34, carrera, Inc. Sistemas. Agregar otro alumno, opción 1, cuenta, nombre, Martínez. Pero estamos utilizando next, ¿verdad? Así que no puedo poner múltiples palabras. Edad, carrera en química. Ya tengo dos objetos. Seleccionemos la opción 4 para mostrar información y ahí está. Aquí están los dos alumnos, Juan Pedro, y luego me muestra de nuevo el menú. Listo, ya tenemos nuestro código ordenado. Ahora ya podríamos proceder con las otras operaciones. Sin embargo, siguiendo un poco con el ordenamiento que estamos haciendo, ahora vamos a incorporar algo de filosofía de la programación orientada a objetos. Y más que todo, haciendo referencia a que cada objeto es como algo independiente, tiene que ser algo independiente. A tal punto de que cuando nosotros declaramos una clase, empezamos a definir nosotros los atributos y los métodos. Los métodos son las acciones, qué es lo que hace, el alumno. En este caso, lo correcto es que la misma clase alumno sea encargada de todas sus acciones. ¿Y qué acciones podría tener un alumno? Pero acciones que sean programables, ¿verdad? Porque si me dicen, un alumno puede caminar, un alumno puede saltar. Sí puede, ¿verdad? Pero ¿podemos programar eso? No, ¿verdad? A menos de que sea un videojuego, ahí sí. Pero en este caso, ¿qué acciones tendría la clase alumno? Agregar un alumno. Esa es una acción. Por lo tanto, la lógica de captura de información debería de estar en un método dentro de la clase alumno. Es decir, desde aquí. Nosotros definimos la clase alumno con sus atributos, su constructor vacío, sus métodos set y get, su método toString. Pero lo correcto sería que el método de agregar un nuevo o de inicializar o de capturar la información, por lo menos, en este caso sería capturar la información lo que queremos hacer, sería bueno definirlo en un método. Entonces aquí vamos a poner public void ingresar información. Entonces aquí vamos a poner esa lógica de ingresar la información. Así que todo esto donde solicitamos la cuenta, el nombre, el apellido y demás, vamos a cortarlo y vamos a llamar aquí del método
del objeto A vamos a llamar al método ingresar información. Y se simplifica bastante nuestro método agregar alumno. Creamos la instancia, llamamos al método ingresar información, damos control clic. Aquí está el método, está vacío, pero voy a pegar aquí la lógica que teníamos para ingresar la información. Y obviamente me muestra ciertos errores. Primero, el mensaje para solicitar la cuenta, no hay problema. Aquí estamos intentando acceder al objeto A, que el objeto A es este alumno que creamos aquí. Pero aquí ya no necesito hacer referencia a ese objeto A porque estoy dentro de él, estoy dentro de la clase. Por lo tanto, puedo omitir el A y llama al método setCuenta. Pero en realidad, el método setCuenta, ¿qué hace? Veamos, control clic, asignar el parámetro que se le envía al atributo cuenta. Pero el atributo cuenta está aquí mismo. Está aquí mismo, en la misma clase donde está el método ingresar información. Así que prácticamente puedo llamar al método set, no hay ningún problema, pero en realidad puedo hacer la asignación sin ningún problema. Algo como this.cuenta igual a esto. Es decir, el setCuenta estaba bien, no hay ningún problema, pero ya que estoy dentro de la clase, puedo hacer la asignación directamente en vez de hacer el llamado al método set. Nos saltamos un paso por ahí, ¿verdad? Lo otro es que no tenemos acceso al escáner y podríamos crear una instancia del escáner dentro de la clase alumno, pero ya sería como tener dos escáneres, dos flujos. Yo, si no me equivoco, puede entrar en conflicto si declaro múltiples escáneres porque comparten la entrada del sistema y si utilizo uno como que se cierra el otro. Así que creo que lo recomendable ahí es que este escáner que tenemos definido en la clase principal lo enviemos de parámetro en la función de ingresar información, en esta de aquí, que enviemos el escáner acá para recibirlo aquí y poder utilizarlo sin ningún problema. Entonces vamos a declarar aquí que se reciba un parámetro del tipo escáner que se llame entrada. Y ahí podría acceder, ya me elimina todos los errores que estaban marcados, que no encontraba el objeto entrada, pero aquí ya está. Y definí que ese parámetro tiene que ser del tipo escáner. Me muestra aquí porque no encuentra la clase escáner. También habría que importar la clase escáner desde aquí. Podríamos importarla con import java.util.scanner o shift control o en Windows, shift command o en Mac. Y vamos a importar la clase java.util.scanner. Y aquí está. Listo. Ahora que ya tenemos el parámetro aquí, ya solo restaría hacer el envío del parámetro desde la clase principal. Aquí lo vamos a enviar, entrada. Por lo tanto, el objeto del escáner lo enviaríamos en ingresar información. Aquí lo recibe y ya lo podríamos utilizar para capturar la información. Ahora vamos a eliminar todas estas referencias a y a los métodos set y vamos a hacer las asignaciones directas. Sería this.nombre igual a entrada.next, this.apellido igual a entrada.next. Ya no necesito estos paréntesis. Ahora en este caso también sería this.edad igual a entrada.next, borro el paréntesis. Y el último, this.carrera igual a entrada.next. Listo. Ya tenemos nuestro método ingresar información encapsulado dentro de la clase alumno. Voy a guardar esto. Ok, aquí por error cambié el nombre del método ingresar información. Control Z. Ahí está. Ok, así que ya queda mejor estructurado nuestro código. Podríamos ejecutar esto y pues no sería muy diferente la salida. Opción 1, cuenta, nombre, apellido, edad, carrera. Opción 4, mostrar información. Ahí está, un solo alumno y todo funciona perfectamente. Opción 0, salir. Listo, ya tenemos las operaciones de guardar o agregar y la de eliminar.
Ahora lo que podríamos hacer es la opción de eliminar, que es como la siguiente, que sería un poco más fácil. El asunto con los arreglos estáticos, los arreglos normales en Java, es que son de tamaño fijo, y si yo quisiera redimensionar el arreglo tendría que volver a utilizar new para darle un tamaño, y toda la información que tenía anteriormente se pierde. En este caso, al ser una colección y al ser una clase, este objeto resultante que se llama alumnos, que es nuestra colección, tiene métodos que son de bastante utilidad para eliminar o para modificar. En el caso de que la opción sea 2, la opción sea 3, que es la de eliminar, vamos a crear aquí un método que se llame eliminar alumno, todo bien ordenado. Así que este método eliminar alumno todavía no existe, lo vamos a poner por aquí abajo. Luego de la función de mostrar alumno vamos a poner la función de eliminar, public void eliminar alumno, no retorna nada, así que es void. ¿Y cuál sería la lógica? Primero tenemos que preguntarle al usuario qué usuario quiere eliminar o qué alumno quiere eliminar. Entonces, ¿cómo lo vamos a preguntar? En la consola con el escáner podría ser, y almacenar el índice. En realidad le vamos a pedir el índice porque la forma de eliminar en nuestro caso sería mediante el índice del alumno en la colección. Entonces vamos a solicitar aquí qué alumno desea eliminar. Y de hecho podríamos ponerle los índices correspondientes. Por ejemplo, puede eliminar o puede ingresar del 0 al n, que sería el tamaño del arreglo. Bueno, sería n-1, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saco el valor del arreglo o el tamaño del arreglo? Lo vamos a concatenar aquí. Vamos a poner signo más y sería alumnos.size. Eso me retorna el tamaño del arreglo, y vamos a concatenarle aquí lo que resta más, y se me fue unas comillas de más. Si tengan cuidado cuando empiezan a concatenar. En el caso de este paréntesis que queda entre comillas, es porque quiero visualizar la cantidad de elementos que hay entre paréntesis en la consola. Ok, y vamos a declarar una variable. Esta variable sí no la voy a declarar global, solo necesito que exista en este método, así que vamos a declararla aquí y le vamos a poner índice seleccionado igual a, lo que sí es que la voy a declarar sí en la parte superior del método aquí, y la vamos a inicializar aquí, índice seleccionado, solo por orden, ¿verdad? Igual a entrada.nextInt. Entonces va a ingresar un índice y tiene que ser del 0 al índice seleccionado, y vamos a eliminar el elemento de una forma muy fácil. Vamos a acceder al ArrayList que se llama alumnos. Ahí están todos los alumnos, y vamos a llamar a un método que se llama remove. Ese método remove recibe el índice. Le vamos a enviar el índice que el usuario indicó, índice seleccionado. Y una vez hecho esto, vamos a imprimir un texto en la consola que diga usuario eliminado. Usuario eliminado. Ok, listo. Ya está la función, ya está el llamado en el caso de que elija la opción 3. Así que ya podríamos ejecutar el programa. Probemos. Vamos a utilizar la opción 1, agregar cuenta, nombre, apellido, edad, carrera, y vamos a agregar otro más. Seleccione una opción 1, cuenta, nombre, apellido, edad y química. Vamos a agregar otro más. Ya. Creo que me equivoqué en los... pero no importa. Puse en la cuenta el nombre y el apellido mal, pero bueno, no importa.
Listo. Ahora tengo tres objetos. Seleccionemos la opción 4 de mostrar la información. Ahí están los tres alumnos, Juan, Pedro y María. Y quiero seleccionar la opción de eliminar. Vamos a seleccionar la opción 3. Y me dice, ¿qué alumno desea eliminar? Y me pregunta, ¿cuál? Y le digo del 0 al 3. En realidad ahí nos faltó que era del 0 al 2. Porque recuerden que los índices comienzan desde 2 y las opciones son 0, que sería Juan, 1, que sería Pedro, y 2, que sería María. No hay una opción 3. Por lo tanto, en ese mensaje le vamos a poner n-1, que sería alumnos size -1. Vamos a ponerlo entre paréntesis aquí para que no entre conflicto y le vamos a restar 1. Sería n-1. Listo. De momento no voy a cancelar el programa, sino que voy a continuar. Nada más que no voy a poner el índice 3. Voy a poner el índice 1. El índice 1 sería Pedro, porque es 0, 1, 2. Entonces vamos a eliminar a Pedro. Opción 1. Entonces, usuario eliminado. Veamos si en efecto lo eliminó. Opción 4. Y solo me muestra 2, Juan y María. En este caso, cuando se elimina un elemento de en medio del ArrayList, los índices se corren. Así que el índice 1 pasa a ser el de María. Ya el 0 es Juan y el 1 es María. Así que si elimino otro, opción 3, me dice qué alumno deseo eliminar. Del 0 al 1 sería ahí, ¿verdad? Y el que quiero eliminar es el 0, que sería Juan. Vamos a poner 0. Y el único registro que debería de quedar es el de María. Vamos a poner la opción 4 de mostrar información. Y ahí está, solo está María. Y vamos a eliminar el último que queda, opción 4, eliminar. Perdón, opción 3, eliminar. ¿Qué elemento desea eliminar? Sería del 0 al 0, debería decir ahí, ¿verdad? Opción 0. Y usuario eliminado, opción 4, mostrar información. Ya no hay nada, ¿verdad? Opción 0, salir. Y listo. Ok, ahora vamos a proceder a hacer el siguiente método, que sería el de modificar un alumno. Vamos a hacer la operación de modificar un alumno. La lógica sería bastante similar a agregar, ya que vamos a volver a solicitar la información. En este caso prácticamente sería sustituir un elemento por otro, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacerlo de la siguiente forma. Primero vamos a borrar ese mensaje de aquí. De hecho, vamos a llamar al método modificar modificar alumno. El método no existe todavía, lo voy a crear abajo, aquí después del método eliminar. Public void modificar. Y desde aquí sería una lógica similar a agregar en combinación con eliminar. ¿Por qué digo en combinación con eliminar? Porque primero tenemos que preguntarle al usuario qué alumno desea modificar. Entonces esta lógica que yo tengo aquí de índice seleccionado la voy a copiar y la voy a pegar acá, modificar alumno. Ahí está el índice seleccionado. Nada más que aquí vamos a poner qué alumno desea modificar. Ahora con el índice seleccionado, esta variable que tengo definida en el método, lo que vamos a hacer es obtener el objeto correspondiente del ArrayList. Entonces vamos a poner alumnos.get y obtengo el índice seleccionado. Esto me va a retornar un objeto del tipo alumno, el correspondiente. Por ejemplo, si yo pongo 0 y el 0 es de Juan, entonces me va a retornar el objeto de Juan y es un objeto del tipo alumno. Así que yo de ese objeto puedo almacenarlo en un objeto temporal aquí. No importa, siempre haría referencia al mismo. Y de ese puedo llamar al método ingresar información, de nuevo, y le envío el escáner. Es decir, concateno el otro método, si se fijan. Están como los tres concatenados. Por lo tanto, voy a volver a ingresar la información de ese objeto por completo. Toda la información. Y lo que podríamos hacer es que una vez
que ingrese la información, ya no habría nada más que hacer porque ya está el objeto dentro del ArrayList, ¿ok? Si tenemos por ahí otro método especial para sustituir un objeto por otro, que es alumnos.set, y le envío el índice y el elemento al cual quiero sustituirlo, pero en este caso no es necesario porque cuando en Java se trabaja con objetos, siempre que modifique un objeto, a pesar de que lo asigne a otra variable o a pesar de que esté dentro de un ArrayList, este se vería afectado. ¿A qué me refiero con esto? A lo siguiente. Digamos, aquí está bien lo que tengo, pero lo voy a comentar solo para ejemplificar algo. Imaginemos que yo al momento de obtener el objeto con el índice seleccionado, lo almaceno en un objeto temporal, en A. En este A. Recuerden que cuando ya lo declaro dentro de un método, ese objeto solo existe aquí. Entonces, ¿podría alguien pensar de que este objeto A es una copia y es un objeto completamente diferente al objeto que está en el ArrayList, que viene siendo como que saqué una copia y lo almacené aquí? Pero en realidad se trata del mismo objeto. A pesar de que lo saqué en un objeto temporal aquí en A, si yo modifico algo de A, por ejemplo, as.set nombre, y le cambio aquí por Pedro o lo que sea, en realidad estoy modificando el objeto A, pero tiene la misma referencia que el objeto que está en el ArrayList. Por lo tanto, si modifico aquí el nombre, en realidad estaría modificando el objeto que está dentro del ArrayList. Se trata del mismo, no es una copia. Así que si quisiéramos hacer una copia de un objeto, ya tendríamos que crear una instancia vacía nueva e inicializar sus atributos, y ahí sí estaríamos hablando de dos objetos independientes. Pero en este caso se trata del mismo objeto, así que por esa razón yo puedo hacer esto que tengo aquí en esta línea directamente. Y no necesitaría como cambiar un objeto y sustituirlo por otro y utilizar el método set del ArrayList. Ok, listo. En ese caso sería todo con respecto a la parte de modificar. Sí está como un poco extraño la parte de modificar, porque prácticamente voy a tener que modificar todos los datos a pesar de que solo quiero modificar uno. Pero veamos en ejecución esto para ver y que entiendan lo que les quiero decir. Opción 1, agregar Juan. Me equivoqué de nuevo en cuenta, le puse Juan, pero bueno, voy a repetir aquí Juan Pérez, y digamos que la cuenta es la que quiero cambiar. Carrera Inc. Sistemas. Digamos que la cuenta es bueno, en realidad me equivoqué en la cuenta, así que cambiemos eso. Vamos a seleccionar la opción 2 de modificar. ¿Qué alumno desea modificar? Del 0 al 0, pues no hay mucha opción, 0, solo tengo un elemento, ¿verdad? Y cuenta, voy a poner un número, 2222. Y nombre, tengo que modificar el nombre también, porque en realidad ahí estaba Juan, pero como vuelvo a ingresar toda la información no me queda de otra. Juan, el apellido Pérez, la edad 23 creo que le había puesto, Inc. Sistemas. Y ya modifiqué todo el objeto. Vamos a utilizar la opción 4 para mostrar la información. Y ahí está. Juan, apellido. La otra información se mantiene, pero el único dato que cambié fue la cuenta, que me había equivocado, ¿verdad? Y en realidad se modificó sin ningún problema. El único estrés es que tengo que volver a ingresar toda la información. ¿Y qué tal si no me acordaba de qué valor tenía ingresado? Entonces habría problema con eso. Lo que podríamos hacer es que de alguna manera, al momento de solicitar la información, verificar primero si la cuenta tenía un valor. Podríamos mostrarlo en alguna parte. Podríamos mostrarlo aquí a la par o algo por el estilo. Algo así como un if corto. No sé si han tenido la oportunidad de trabajar con un if corto en algún lenguaje de programación. Pero un if corto en Java sería la condición, luego un signo de interrogación, luego un valor verdadero, 2 puntos, y bueno, sería una respuesta verdadera,
y luego una respuesta falsa. Entonces ese sería como un if corto. Esto sería lo que representaría. Entonces lo que podríamos hacer es verificar que si en el objeto ya había un valor, en el caso de la cuenta es diferente de null. Si ya había un valor en la cuenta, entonces, bueno, esto lo voy a encerrar entre paréntesis para que se haga la verificación. Si la cuenta era diferente de null, entonces, ¿qué respuesta tendríamos? Vamos a poner si había valor, si hay valor. Y de lo contrario, no hay valor. Cuando hacemos un if corto, nos retorna una respuesta. Ese sería el if corto. Y tendríamos que almacenarlo en un lugar. Int string respuesta. Igual a eso. Y en el caso de respuesta, ¿qué sería? Si cuenta es null, entonces respuesta sería si hay valor. De lo contrario, no hay valor. Entonces podríamos utilizar un if corto como para hacer lo siguiente. Que en el texto cuenta aparezca entre paréntesis el valor que estaba anteriormente, si es que había, y de lo contrario que no muestre. O cambiar todo ese texto, que este texto que está aquí, si no había valor, entonces que solo aparezca cuenta, pero si sí había valor, entonces que muestre la cuenta. Entonces vamos a hacer eso. Si no hay valor, si cuenta está nulo, entonces vamos a poner cuenta, 2 puntos. Y si sí hay valor, entonces vamos a poner cuenta y entre corchetes, voy a ponerlo entre corchetes así para que se note, vamos a concatenarle la cuenta actual, vamos a concatenarle con el signo más this.cuenta. Y aquí en vez de imprimir cuenta, podría poner respuesta. Entonces respuesta, ¿qué sería? Si existe una cuenta, entonces si no existe una cuenta, perdón, bueno, aquí creo que tengo mal, está al revés. Vamos a ponerlo así. Igual. Ok, si es igual a null, entonces que pongo el texto cuenta. Entonces aquí me estaría pidiendo la cuenta. De lo contrario, si sí hay una cuenta, entonces pondría cuenta y entre corchetes la cuenta que es para pedírmela. Y este paso que tengo aquí de respuesta y ponerlo aquí es como innecesario. De hecho, es el objetivo del if corto, de reutilizar, de evitar la menor cantidad de texto. Entonces voy a cortar esto de aquí y voy a ponerlo acá de esta forma. Entonces me evité la declaración de esa variable respuesta. Entonces primero vamos a evaluar si no tiene cuenta, entonces que imprima el texto cuenta. De lo contrario, que ponga cuenta y la cuenta que estaba. Entonces veamos para que se entienda un poco mejor cuál es el resultado de ese pequeño cambio que acabo de hacer. Vamos a darle clic, la opción agregar alumno. Vamos a poner una cuenta 1, 2, 3, 4, 5. El nombre Juan, el apellido Pérez, la edad 23, carrera de ingeniería de sistemas. Opción 2, modificar. ¿Qué opción quiero modificar? La 0. Y resulta que sí, que al momento de ingresar información, sí había un valor en cuenta, por lo tanto me dice cuenta y entre corchetes la cuenta. Entonces dice cuenta y la cuenta que estaba anteriormente es 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí está, 1, 2, 3, 4, 5. De hecho, la primera vez que llamé a ingresar información fue cuando le di la opción para agregar un nuevo alumno. Y ahí solo me mostró cuenta, 2 puntos. Es decir, entró a esta opción del if. Pero cuando fue a modificar y ya tenía valor la cuenta, entonces me mostró cuenta y entre corchetes la cuenta que es. Entonces solo como para tener una idea cuál era la cuenta anterior y decir, si no era esa, entonces la copio de aquí y la pego acá. O la escribo de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5. Y los otros pues lo mismo, Juan, Pérez, edad, y sistemas. Y en realidad no cambia nada, ¿verdad? Opción 0, salir. Pero la idea es tener a la par, al momento que voy a modificar, tener a la par el valor que tenía anteriormente como para tener una idea. Así que podría sustituir todos los textos que tengo aquí por un if corto. Voy a cambiarlos todos y voy a cambiar los valores. Ya los vamos a cambiar. Estoy cambiando todo. Entonces aquí sería nombre. Aquí sería
aquí vamos a solicitar el apellido, aquí vamos a solicitar la edad y aquí la carrera. Aquí vamos a solicitar el nombre y si ya tenía nombre, entonces mostrémoslo entre corchetes, el nombre. Si ya tenía apellido, vamos a poner apellido y entre corchetes vamos a mostrar ese apellido que ya tenía. Y si ya tenía una edad, edad, y entre corchetes vamos a poner esa edad. Y si ya tenía una carrera, entre corchetes vamos a poner esa carrera. Listo. Probemos de nuevo el ejercicio. Agregar información, vamos a poner un número de cuenta, 1, 2, 3, 4, 5. Si se fija, me muestra el texto cuenta, es decir, entró a esta opción del if porque no había ninguna cuenta. Ahora, en el caso del nombre, bueno, aquí hay un problema, se me olvidó, está mostrando null entre corchetes, porque sí hay cuenta y es porque no cambié estos if cortos de aquí. Siempre está verificando cuenta, 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 y lo que tiene que verificar es cada atributo en particular. Aquí sería el nombre, si el nombre, aquí sería si el apellido es nulo, aquí sería si la edad es nula y aquí sería si la carrera es nula. Ok, bueno, aquí sería si la edad es igual a 0 porque el valor por defecto de los enteros es 0. El valor por defecto de las cadenas, si no las he inicializado, es null. De nuevo, opción de agregar un alumno, la cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, nombre, Juan Pérez, edad, carrera en sistemas. Ahora sí, si se fijan, cuando ingresé me dijo cuenta, nombre, apellido, edad, carrera. Es decir, entró a estas opciones del if corto. Cuenta, nombre, apellido, edad, carrera. Y ahora que voy a modificar, como ya tienen valor asignado, entonces me va a mostrar la opción en caso de que ya tenga valor. Entonces va a aparecer el nombre del texto y entre corchetes el valor que tiene actualmente. Vamos a seleccionar la opción 2 de modificar el elemento 0. Y me dice cuenta y la cuenta que tenía anteriormente es esta, entonces voy a pegarla. El nombre que tenía anteriormente es Juan, entonces ese lo voy a pegar. Y en el caso de apellido me equivoqué y era, en vez de Pérez, era Martínez. Y la edad es siempre la misma y la carrera era esta, esa sí la vamos a dejar, copio y pego. Y ahí está, ahora vamos a mostrar la información con 4 y ahí está, Juan Martínez, lo actualizó sin ningún problema. Ya tenemos completas las operaciones, operación 3 para eliminar alumno, alumno 0 quiere eliminar. Y opción 4 mostrar información, muestra que no hay nada, opción 0 salir. Y bien, tenemos nuestro ejercicio hasta el momento completo. Sí podríamos decir que es un ejercicio bien básico. Sí me gustaría seguir agregándole ciertas cositas a este mismo ejercicio para ver otras características, otras cosas que podemos hacer. Sin embargo, creo que lo vamos a hacer en el próximo video. Hasta el momento es completamente funcional. Hicimos todo el CRUD, toda la parte de create, read, update and delete, que es agregar, leer, actualizar y eliminar. Hicimos todas las operaciones básicas y en el próximo video vamos a seguir modificando nuestro ejercicio para agregar nuevas cosas e ir aprendiendo más sobre Java. Todavía seguimos en principios de lenguajes de programación Java, pero poco a poco vamos avanzando para que ya puedan ver los otros videos que son un poco más avanzados, ¿ok? Listo, por esta ocasión nos quedamos hasta aquí y nos vemos hasta la próxima.